control del petróleo venezolano. La India con un 22% y otros países de OCDE solamente un 12%, lo que quiere decir que el centro del valor de las exportaciones venezolanas está centrado en estos países, y el debate aquí ahora es porque los Estados Unidos, como ustedes saben, ha tomado medidas para asegurar que el presidente Maduro tenga que abandonar el gobierno por la crisis que ha sido creciente. Entonces, él ha tenido que tomar medidas, y una medida fue la de asegurar, controlar los precios, las ventas y las negociaciones con el petróleo, tanto en Estados Unidos como fuera, y entonces eso ha creado un problema todavía mayor que obliga a Venezuela a tener nuevas vinculaciones ahora para colocar su petróleo en otros países, fundamentalmente en China, que como sabemos todos también tiene los intereses de asegurar el control de los recursos del mundo. A modo de conclusión, ya mi compañera me hizo una ceñita, yo le dije que estos temas son gruesos, yo dejé aquí una lista kilométrica de cosas que podía tratar desde el modelo global hasta el caso venezolano, pero estaba consciente que en la verdad 15 minutos. O sea que, en términos muy precisos, voy a hacer una reflexión final, y es que cada vez que comienzo una clase de economía política planteo: la economía es técnica en su forma y política en su fondo. Lo que yo quiero decir con esto es que las acciones, el juego político, geopolítico con respecto a la economía son con objetivos claramente políticos. Y cada tecla que se mueve en términos económicos tiene un beneficiario. Ese beneficiario es el que tiene más apoderío del mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Seguimos. Qué bueno que se ha integrado tanta gente. Una salutación especial al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Ali Jesús Uzcategui. Bueno, a continuación intervendrá en este panel el señor Elías Ignacio Acosta Matos, natural de Santiago de Cuba, que es muy parecido a República Dominicana, la gente de Santiago de Cuba. Él estudió en la Universidad Estatal de Rostov en 1982, es licenciado en Filosofía, en especialidad en Historia de la Filosofía, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana, 2009. Ha publicado en Cuba, España, Venezuela y República Dominicana tanto libros, folletos, en lo que se puede mencionar los colores secretos del imperio, 2003, el Apocalipsis según San George, 2005, que recibió, con este ganó el premio de la Unión de Historiadores de Cuba, Ramiro Guerra. También escribió Siglo XX, Intelectuales Militantes, en el 2007, Imperialismo del siglo XXI, Las Guerras Culturales, 2009, entre otros, 1963, Revolución Inconclusa, con el tema de República Dominicana, en 2013. También vinculado con lo mismo, 1963, de la guerra mediática al golpe de Estado. La Era, 2 tomos, 2016. Un debate de vida o muerte, Juan Bosch versus Láutico García, en el 2018, y un Leviatán tropical, las redes clientelares de Trujillo en América Latina y el Caribe, en el 2018. También ha incursionado en género las novelas históricas, con Cartas auténticas que nunca se escribieron, 1999, y Hotel Tampa Bay, 2004. Él es ya dominicano, de hace muchísimo tiempo, nacionalizado dominicano, con lo cual es un investigador en el Archivo General de la Nación, la Fundación Juan Bosch y Funglo. El compañero Elíade va a disertar un poco del contexto internacional, la guerra cultural y psicológica, poniendo como preámbulos las agresiones imperialistas, caso Irak, Siria, Libia y Venezuela, también de los antecedentes históricos de las guerras culturales y psicológicas, como el caso de Arbenz, Bosch, Fidel Castro, Che Guevara y Allende. También la posverdad y el fake news, sembrando matrices de opinión, la agresión imperialista a Venezuela, mentiras, medios, verdades y verdades. Y por último, cómo enfrentar esta nueva agresión imperialista
y brindar solidaridad al pueblo venezolano. Con ustedes, Elías de Acosta. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por estar compartiendo este momento histórico para América Latina y el mundo. Y además para reafirmar que sí hay interés en los jóvenes, en los universitarios en estos temas. Nos han querido inducir la opinión de que esto no le importa a los jóvenes, que los jóvenes tienen sus intereses muy definidos hacia otra dirección, que ya pasaron la época de tener conciencia social, activismo social, y eso es absolutamente falso, lo estamos viendo aquí. Y precisamente yo quería referirme hoy, en esta intervención breve, a cómo se siembran matrices de opinión como esta misma que acabo de mencionar, y cuál es el mecanismo que permite que el verdugo aparezca como víctima y que la víctima aparezca como verdugo. Esto es tan viejo como la humanidad, siempre ha habido, todas las clases sociales mueven sus intereses en la superestructura y mueven sus intereses sobre todo en el terreno cultural. De hecho, las guerras culturales son más terribles que las guerras físicas, que las guerras que enfrentan divisiones, soldados, etc. Porque las guerras culturales no terminan nunca. Una guerra puede terminar cuando venciste, demoliste la resistencia de tu contrario, pero una guerra, digamos, bélica, pero una guerra cultural, aún después de derrotado, pasaron 50 años, 60 años, y está el fermento de las contradicciones. Un ejemplo está en cosas como lo que vimos recientemente en Estados Unidos alrededor de la bandera confederada, la bandera racista del sur en la guerra de secesión contra el norte. Vimos que por una situación donde se quisieron desmontar símbolos confederados como la bandera y el general Lee, un monumento al general Lee, se dieron una serie de disturbios raciales con muertos. ¿Cuándo terminó la guerra de secesión? En 1865. Y miren cómo una consecuencia cultural sigue enfrentando a las personas tantos años después. O ahora en España, que hay una ley de memoria histórica y que se está tratando de sacar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, un monumento que se construyó con la vida y el sacrificio de republicanos españoles presos, y donde dimos a Franco como el salvador, el vigía de Occidente, el salvador de la civilización occidental, y fue un militar felón que se levantó violando su juramento contra la República Española y le causó a ese país 1 millón de muertos. Bueno, ahora se está discutiendo que no puede estar en un lugar de culto y de reverencia porque realmente su historia y el papel en la historia es nefasto. Aquí se está dando con el tema de Santana en el Panteón Nacional, la polémica que hay, debe estar, no debe estar. Esas son guerras culturales y guerras que, repito, no terminan prácticamente nunca. Ahora, eso que es histórico, que es tradicional en nuestra época, por los medios de comunicación, por la computación, por las telecomunicaciones, por los satélites, los teléfonos celulares, los tablets, por internet, adquiere una connotación nueva. Ahora tiene una parte positiva y se ha visto con la crisis venezolana que no se puede ya engañar a todo el mundo todo el tiempo. O sea, que hay vías alternativas de donde decir la verdad, que donde quiera hay un teléfono celular que capta la realidad, que si hoy pusieron un puente internacional que iba de Venezuela a Colombia bloqueado supuestamente por el gobierno venezolano, y eso CNN lo usó hoy para ilustrar que el gobierno venezolano se niega a recibir ayuda humanitaria, enseguida me corrigieron por Twitter y me dijeron, falso, ese puente se terminó y nunca se ha usado. Por lo tanto, ese puente no se ha bloqueado, ese puente está bloqueado porque no está en uso. O nos dijeron hace poco, con la enorme concentración de apoyo al gobierno revolucionario chavista, nos dijeron, mandaron un tweet donde era FAPE, se veía muy poca gente en la calle, y dice, eso es lo que nos muestra, esa es la verdad del apoyo de Maduro. Realmente ahí no hay nadie, mírenlo aquí. Y mi respuesta fue, llegaste tarde, porque CNN retransmitió ese acto en vivo y en directo y completo. CNN, que no es partidaria del gobierno venezolano. Por lo tanto, todo esto ahora tiene un grado de polémica mucho mayor y es muy difícil pasar gato por liebre si se cumple un requisito que quiero subrayarlo ante este auditorio de jóvenes. No vence la mentira si hay pensamiento crítico. No vence la mentira si hay información. No vence la mentira si hay pensamiento libre y no subordinado a lo políticamente correcto.
porque ahora, hoy en Diario Libre, un artículo de una periodista diciendo que es, criticando la película Roma de Cuarón, diciendo que es políticamente correcta, porque no dice nada nuevo. No, señora, diga que usted es enemiga ideológica de lo que Cuarón está mostrando en su obra y que usted es la políticamente correcta. ¿Qué es lo políticamente correcto? Bolsonaro no está contra lo políticamente correcto. Trump no es ningún rebelde contra lo políticamente, ni es antisistema. Lo políticamente correcto en estos casos es decir, ya lo dijo la compañera que habló de economía, que el consenso de Washington o el neoliberalismo son las claves de la felicidad de los pueblos, cuando no es verdad. Y es muy fácil plegarte a ese punto de vista. Y es muy fácil plegarte, eso tiene recompensas. Oponerte y decir lo que piensas tiene consecuencias. Plegarte al punto de vista del pensamiento único neoliberal tiene recompensas. Y eso explica que mucha gente se quiebra, eso explica que mucha gente se calla, y eso explica que mucha gente no le interesa. Entonces, lo políticamente correcto en este caso es lo opuesto al pensamiento libre y crítico. Por eso es que si queremos de verdad ver cómo todas estas campañas naufragan, tenemos que fomentar en los jóvenes, en los ciudadanos, un pensamiento crítico que se base y que se arraigue en la historia nacional y mundial. No quieren que tengamos historia, no quieren que recordemos. No quieren que digamos, por ejemplo, que una buena parte de lo que se está aplicando contra Venezuela se le aplicó a Cuba por 60 años. Si usted, Guaidó, no, Cuba tuvo un Guaidó y se llamó Miró Cardona y lo nombraron presidente provisional, no encargado, que no existe en el castellano, es un término inglés y del empresariado inglés. Por lo tanto, han traducido y se le ve claro el refajo quién está detrás cuando lo usaron del inglés. Pero Cuba tuvo un Guaidó. Cuando atacaron en el 61 la brigada mercenaria Playa Girón, apoyada, armada y dirigida por los Estados Unidos, en la base de Opaloca, en la Florida, estaba juramentándose como presidente de Cuba Miró Cardona, un político cubano, esperando que triunfase a la cabeza de Playa para luego desembarcar en Cuba como presidente provisional. Por lo tanto, tuvimos un Guaidó. ¿Y dónde murió Miró Cardona? Murió de viejo en Miami. Nunca pudo sentarse en la silla y nunca pudo imponerle eso a su pueblo. Entonces la historia demuestra, por ejemplo, guerras, descrédito contra Maduro. Ahora acaba de dar una entrevista a Jordi Évole, periodista español, y una persona muy cercana a mí me dijo, y honesta, me dijo, me engañaron con Maduro. Maduro no es el burro que me han pintado. Maduro es un hombre de criterio, de preparación, de firmeza y de opiniones sólidas que las demostró ante un periodista no complaciente y contrario a Maduro, como es Evo, y donde le dio respuestas brillantes y donde se ve que es un hombre que se ha preparado. Pero nos dijeron que Martí era loco porque se opuso al colonialismo español, y nos dijeron que Máximo Gómez era un romántico porque fue a pelear 30 años a Cuba por la independencia de Cuba. Y nos dijeron también que Fidel era uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Y es mentira, no pudieron presentar una prueba porque no la había. Y nos dicen ahora que en Venezuela hay una narcodictadura. Yo nunca he visto una dictadura donde cualquier opositor tiene, nada más que abre la boca, y tiene alrededor 50 periodistas metiéndole el micrófono en la boca. Donde además un presidente nombrado por el vicepresidente norteamericano Mike Pence, ese vicepresidente, ese presidente encargado, está libre, nombrando, quitando, dando amnistía, mandando a los cuarteles. ¿En qué país del mundo un político opositor se le permite mandar cartas soliviantando a los militares para que se levanten armas contra el gobierno? Y lo están haciendo, nombrando embajadores, nombrando ministros. Una oposición que tiene partido, que va a las elecciones cuando quiere, que vino aquí a República Dominicana a negociar esas elecciones que ahora reclaman, y que a la hora de firmar, como ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero, que sí estuvo todo el tiempo en la negociación, no como Sánchez, que nunca estuvo, y ha dicho, nos dejaron embarcados esperando la firma, nunca firmaron. Y ahí estaban los acuerdos para las elecciones, y ahí estaban los dos árbitros electorales, hubo consenso, y ahí el gobierno aceptó adelantar las elecciones. Entonces,
no firma, no va a elecciones y me dice que fueron ilegales. Elecciones con 2.000 observadores internacionales. 2.000, no uno ni dos. Y ahora dice que nadie las validó. Entonces, es una situación de continuos inventos. ¿Y dónde se fabrica esto? Bueno, hay equipos creativos de la comunidad de inteligencia que se encargan de fabricar. Arbenz, Jacobo Arbenz, presidente guatemalteco derrocado en el 54, por una operación de la CIA que se llamó PB Sussex. Arbenz terminó suicidándose. Le aplicaron un mecanismo que se llama en el argot de inteligencia asesinato del personaje, que es el descrédito total, el descrédito absoluto, la persecución contra tu familia, el enfrentarte con tu compañero, el que te dejen solo, al extremo que al final aniquilaron esa personalidad. Pero lo hicieron con Bosch aquí. ¿Cuál fue un gran titular en el periódico La Nación del 8 de diciembre del 62? En víspera de las elecciones del 20 de diciembre donde ganó Bosch. El titular era: Bosch odia a la nación. Fíjense, un candidato que quiere ser presidente de la nación y el titular es: Bosch odia a la nación. Murillita Ibar estuvo detrás de esa operación. Y que cuando tú lees qué es lo que era, no es que odiaba a la nación dominicana, sino que Bosch se negó a darle una entrevista al periódico La Nación, porque representaba los intereses del Consejo de Estado. Y era muy crítico con él y dijo: no, yo no doy una entrevista a La Nación. Pero cuando tú veías el titular, parecía que odiaba a la nación dominicana. Le quitó votos, bueno, debió haberle quitado alguno. O la acusación de comunista que el padre Láutigo García lanzó contra él. Y que en el debate del 17 de diciembre del 62, esas acusaciones fueron demolidas ante el pueblo dominicano. 3 días después obtuvo 62,3% de los votos. Entonces, estas son operaciones muy viejas. Y cuando yo discuto aquí, y además es bueno discutir todo esto, hay gente que no quiere que se hable de esto, hay gente que no quiere que se discuta de esto. Hay gente que tú abres la boca y dices: vete a Venezuela. Usted no es agente inmobiliario, yo voy a donde yo quiera vivir, no donde usted quiera. No abran la boca, vete para el socialismo. Hoy una cubana le dio una respuesta en Twitter magnífica. Le dijeron: si te gusta el socialismo, vete para Cuba. Y dice ella: yo vivo en Cuba. Quiere decir, no permitamos que nos callen, ni nos silencien, ni tergiversen las operaciones. Aquí mismo se preparó el golpe del 23 de enero de Guaidó. No fue de la nada. Fue un golpe preparado minuciosamente, por años, por horas, por participación. Cuando en los primeros momentos usted entraba a Twitter para ver la verdad, se encontraba un enjambre de brasileños apoyando en portugués el golpe de Guaidó. Usted ve un enjambre, después desaparecieron. ¿De dónde salieron? Ayer acaba de salir un estudio que dice que la mayoría de las cuentas en Twitter que crean estado de opinión contra Venezuela se activan a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, yo me pregunto: ¿quién aquí está tuiteando a las 3 de la mañana? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que una cuenta de ese tipo, vinculada a Dollar Today, por ejemplo, enseguida tiene miles de réplicas? Entonces tú te das cuenta que son bots, o sea, son robots que se programan para hacer e influir sobre la gente, sobre todo los jóvenes que usan mucho las redes sociales. ¿Usted quiere identificar un bot? Fácil. Cumplen 4 requisitos. Entra a su cuenta. El primero es que es anónimo, no da la cara ni da el nombre. El segundo es que tiene muy pocos seguidores, porque se acaba de abrir la cuenta para participar en el combate. El tercero es que es difícil ubicar dónde está. Y el cuarto, que es descerebrado. Es decir, que no te da un argumento, no te presenta una estadística, no te habla de una fuente, entra, calumnia, ataca, te amenaza, te ofende, te recuerda a tu madre, pero al final nada. Pero va en la imagen, cada vez que hay una opinión, vayan a los comentarios. Verán un enjambre de gente de este tipo enturbiando el debate. Y por esa razón es muy difícil a veces discutir, y hay gente que no se anima a hacerlo. Aquí mismo, en este país, analicemos, se lo dejo de tarea a los muchachos y muchachas.
Busquen la prensa, está en archivos, aquí, porque ahora con los archivos electrónicos de la prensa ya no se puede borrón y cuenta nueva, está ahí. Busquen la prensa dominicana, los principales diarios, los titulares y los artículos de fondo y los editoriales de los días 22 y 23 de enero. Los exhorto para que vean cómo se construye el consenso, para que vean cómo prepararon al pueblo psicológicamente dominicano para que aceptara la infamia de la injerencia norteamericana en Venezuela. Para que vean que un diario importante aquí se pasó 2 días hablando horrores de Petrocaribe. Y cuando uno va... No es que no me acordaba del color, usted me dijo, pero... Ya yo termino. Le decía, 2 días hablando horrores de Petrocaribe. Primero en Haití, el día 22, y el día 23 aquí. La corrupción. Señores, el mayor acto de corrupción de la historia no es Odebrecht, que lo es. El mayor acto de corrupción de la historia es el caso Bernie Madoff en Estados Unidos, donde un broker de Wall Street, que no pudo haber actuado sin connivencia y sin complicidad, se robó 54.000 millones de dólares. ¿Cuántos ministros hay presos? ¿Cuántos presidentes cayeron? ¿Dónde se llevó eso? ¿A qué tribunal? A él y su mujer preso. Él murió en la cárcel, se acabó el problema. Entonces, tengamos pensamiento propio. Claro que Odebrecht y la corrupción son repudiables. Claro que el que haya caído en eso debe ser sometido a la justicia y pagar. Claro, pero digámoslo claro, la corrupción se ha convertido en un arma geopolítica norteamericana para descalificar a cualquier político incómodo. Lula le sacó en las últimas elecciones 20 puntos a Bolsonaro. Había que meter preso a Lula. Había que meter preso a Lula. Y ayer le echaron 12 años más. Porque parece que le están echando 1 año por cada millón de brasileños que sacó de la pobreza, que fueron 30. Es un gran pecado en nuestra época. Entonces, todo esto confirma, los artículos a que he hecho referencia, me tomé el trabajo, porque aquí la compañera lo dijo, siga la economía, y yo diría, siga la ruta del dinero. Me tomé el trabajo de ver quién lo auspiciaba, porque salieron sin firma, y lo auspician unas entidades nebulosas, una de Canadá, otra de El Salvador, otra de otro sitio, no recuerdo ahora, y yo fui a ver quién financiaba la de Nicaragua, porque había una de Nicaragua. Y los que financian son Bill y Melinda Gates Foundation, Ford Foundation, National Endowment for Democracy y Open Society Foundation de George Soros. Se lo dejo de tarea. Averigüen quién es cada uno de esos y qué causas financian en el mundo esos personajes, para que entendamos que lo que estamos viendo en Venezuela, que no estoy defendiendo gobierno ni figura. Yo estoy defendiendo el derecho del pueblo venezolano a resolver sus problemas por la vía del diálogo, las elecciones y la paz. Y estoy oponiéndome a la injerencia norteamericana, porque si un emperador ahora empieza a nombrar presidentes, tenemos nosotros luego procónsules como Poncio Pilato, que fue procónsul del Imperio Romano y tuvo que ver con la crucifixión de Cristo. Por lo tanto, estamos viendo un intento de violar el orden internacional de postguerra, Segunda Guerra Mundial. El orden liberal, no es socialista, es liberal. Y estamos viendo que ni ese acomoda los nuevos intereses económicos, sociales y políticos del momento. Así que los exhorto a que, sin dejar de criticar lo criticable en Venezuela, sin dejar de señalar los errores, tengamos en cuenta el factor internacional y cómo mueven la mente de las personas para engañar, y cómo logran éxito cuando una persona te dice sin fundamentación, una persona humilde, que es lo más doloroso, un mestizo, un negro, te dice, humilde de pueblo, Maduro es un dictador. Pensemos entonces qué estamos apoyando indirectamente con esa falsa afirmación. Muchas gracias. Sí, un saludo en la mesa de honor a nuestro presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores, FAPROUAS, ingeniero Santiago Guillermo.
A continuación, tenemos a Matías Bosch Carcuro. Él es dominicano, chileno, cubano, latinoamericano, caribeño, bueno, tantas cosas. Tiene un magíster en ciencias sociales, concentración en políticas, y un magíster en políticas públicas, ambos en la Universidad de Chile. Es un columnista de mucha reflexión sobre temas y articulista cotidianos de perspectiva sociopolítica, compromisario de causas de desigualdad social, de género, e incluso un crítico de prácticas xenofóbicas en el país. Él nos va a hablar, él es también el presidente de la Fundación Juan Bosch, también es un catedrático universitario de diversas disciplinas en el área de sociales. Entonces él va un poquito a comparar, a analizar el tema de las falacias, comparando la situación de Venezuela y República Dominicana 1965-1968, también el tema de las luchas de la democracia, de esa perspectiva. También algo que lo hace cotidianamente es el tema de las redes sociales y la economía en el contexto actual. Con ustedes, Matías Bosch Carcuro. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un enorme placer estar aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gloriosa Universidad Autónoma de Santo Domingo, bastión de la libertad, bastión de la democracia, bastión y símbolo de las luchas de América Latina por la libertad, por la autodeterminación, por los derechos de este pueblo y de los pueblos. Muchísimas gracias por la invitación. Sinceramente, a las autoridades, a la mesa que nos acompañan, saludo también. Hay personas que nos están viendo, estamos transmitiendo en las redes sociales, así que le damos nuestros saludos a esa nueva forma de televidentes. Y muchísimas gracias por el honor y la cortesía de los y las estudiantes quedarse un rato más todavía escuchando mi participación todavía a esta hora. Yo creo que la compañera profesora las palabras iniciales de este panel son muy importantes porque permiten situar un tema que ayer lo tratamos largamente en otra actividad que se hizo, en la cual yo también participé, que tiene que ver con toda la problemática económica y de construcción de consensos, ¿sí? De cómo Venezuela sale de una crisis y de un problema económico. Y ese es un plano muy importante que hay que tratar. Y ayer se daban muchos datos que, como el tiempo es estrecho, no voy a abundar sobre eso. Pero un académico ya fallecido, prestigioso, admirado profesor Nelson Moreno Ceballos, de esta universidad, de la Academia Dominicana de Ciencias, en un libro que recomiendo a los estudiantes y a las estudiantes, tienen que buscar el libro de Nelson Moreno sobre el Estado Dominicano. Es un libro fundamental para estudiar política, economía e historia de una manera orgánica y pensar de una manera orgánica en los problemas de la sociedad y no los temas separados por islas. El gobierno venezolano tiene un problema de lo que se llamaría en teoría marxista del Estado. Tiene una crisis de planificación y una crisis de gestión, es decir, cómo resuelve los problemas, y cómo encuentra las políticas apropiadas para resolver los problemas en una economía en crisis. Y que no es una situación coyuntural, no es un shock económico que se está pasando, es un problema que se viene arrastrando de ya por lo menos 8 años y se ha ido agravando.
Y ese es un problema. Pero ese es un problema que tendría que construirse, que discutirse, construyendo consensos, dialogando en los países, como se hace en una democracia que funcione. Y si la conducción política frente a esos problemas no es de la simpatía de la mayoría, pues para eso los países tienen unas elecciones en la democracia representativa y los gobiernos, como los congresos, se pueden cambiar y se pueden sustituir. Ahí es donde el problema venezolano, como se ha explicado aquí, se cruza con otro problema, que es el problema de un proyecto histórico que encabeza en nuestro lado del mundo y en el mundo completo desde 1823 los Estados Unidos de América, ¿sí? Y es la pretensión permanente de hegemonía en todos nuestros países. Entonces, uno no puede analizar por separado ninguno de los dos problemas. Es decir, uno no tendría que tener ningún problema para poder tratar en la situación actual los problemas de desabastecimiento y los problemas de pérdida abismal del poder adquisitivo del pueblo venezolano, por ejemplo. Uno no tendría por qué tener ningún problema para tratarlo. Pero sería un profundo error creer que con eso basta para entender lo que está pasando y nos ha convocado en este salón. Que es que hace unos días en una plaza un señor diputado se autoproclamó presidente. Yo no sé si lo vieron, pero yo lancé por las redes un mensaje en que yo me autoproclamaba presidente. ¿Sí? Y entonces citaba una serie de situaciones que podrían ser paralelas que alguien podría decir aquí. Y como decía un amigo, no sé, un diputado de San Juan de la Maguana podría en San Juan declararse presidente. O un diputado o una diputada opositora en Baní o en Barahona o en Montecristi declararse presidente. Es absurdo. Entonces uno tiene que entender qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando, como les digo, es que en un problema objetivo, innegable, donde hay una discusión además riquísima y un debate abierto y riquísimo en Venezuela de cómo se resuelve un modelo de acumulación y de generación de bienestar que dependía de los precios del petróleo y que no solamente no ha logrado sostenibilidad, sino que se han producido problemas graves para la vida cotidiana de la gente. Sobre ese debate, en el que hay muchísimas posiciones y un debate interesantísimo, se ha montado nueva vez un proyecto de derrocamiento y de nuevo recuperar el poder que se ha perdido, que se había perdido en Venezuela. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entiende más o menos las dos situaciones? Y nosotros entonces tenemos que verlo históricamente. Pasó en Chile. Desde que Allende era un enemigo, pero desde que el gobierno de Allende decidió la nacionalización del cobre, que es la principal riqueza, Chile produce la mitad del cobre mundial, y la nacionalización de algunas empresas estratégicas sencillamente se volvió intolerable. Y la oligarquía chilena, que quería recuperar el poder, tuvo como aliado al imperialismo norteamericano. En 1963 aquí estaba el gobierno de Juan Bosch y una constitución transformadora, pero la oligarquía dominicana sabía que el Estado que había dejado la tiranía de Trujillo era un patrimonio público, ya no era de Trujillo, era del Estado. Las industrias, las empresas, la economía dominicana prácticamente era del Estado. La oligarquía dominicana estaba sedienta porque eso se repartiera. Y ahí vino la alianza, porque Estados Unidos no quería, el poder norteamericano no quería un presidente digno en un país como República Dominicana.
y no podía permitir otro país independiente en el Caribe después de Cuba. Se van cruzando y las oligarquías se alían con ese proyecto imperial de gobernar América completa. ¿Eso es? No, todavía no. Fíjense, entonces yo creo que es muy importante que esto lo tengamos claro, porque en todo país hay sectores políticos. En República Dominicana no todo el mundo es del PLD. Una parte importantísima del país no es del PLD. Sin embargo, a nadie se le ocurriría pensar que eso es motivo suficiente, ni siquiera cuando hubo una crisis grave en el 2003, para que alguien se autoproclamara presidente violando la Constitución y desde afuera se dijera, sí, ese es el presidente legítimo. ¿Por qué nosotros tenemos que creer que porque en Venezuela haya descontento y haya, pongámonos, la mitad de la población o el 60% de la población incluso descontenta con el gobierno, pues los líderes de esa población no esperen las elecciones, sino que quieran proclamar a un presidente nuevo en una plaza? O sea, una pregunta básica que uno tiene que hacerse. ¿Que hay una parte de la población que no está con Maduro? Por supuesto, y en Estados Unidos hay una parte importantísima que no está con Trump, y en todos los países pasa eso, pero nadie aceptaría. Ahora, Eliade explicaba algo importante. Algo pasa que un día una noticia se nos hace creíble, y lo que nos resultaría escandaloso un día se nos hace aceptable. Y por ejemplo, nos han dicho, por ejemplo, mira, lo que pasa con Guaidó, yo no sé por qué ustedes critican lo que pasa con Guaidó, si eso es igual a lo que pasó en República Dominicana en 1965. La gente no quería el gobierno que había, lo encontró ilegítima y la gente se levantó y derrocó al gobierno. Y yo le estaba explicando el otro día a una persona muy querida, pero es que si tú no comprendes las diferencias fundamentales, quiere decir, tu problema no es con Venezuela, tu problema es que no comprendes la historia dominicana. Y lo grave de eso es que lo que hoy está pasando en Venezuela te lo van a hacer aquí en Dominicana si llega un gobierno ¿verdad?, que trate de hacer algo diferente, y tú vas a ser cómplice directo o indirecto del derrocamiento de ese gobierno porque no comprendes la historia. Primera diferencia fundamental. Maduro es un presidente electo, el triunvirato de un golpe de Estado en 1963. Que unos gobiernos dicen que Maduro fue electo en unas elecciones no válidas. Pero es José Luis Rodríguez Zapatero, un expresidente de España, quien dice que eso es una mentira, porque a la comunidad internacional se le invitó a venir. Y esos gobiernos de España, de Estados Unidos, de Chile, antes de que las elecciones se celebraran, dijeron que ya eran fraudulentas. Oye, primera vez que usted hace un examen y yo le digo, no, tú tenías un chivo. Pero tú no lo has hecho el examen todavía y yo digo que tú tenías un chivo. Pero si yo no he tomado el examen, ¿cómo usted dice que yo tenía un chivo? ¿Sí? Esa es la primera. Segundo, Guaidó es el presidente de la Asamblea y está sujeto a una constitución que no prevé que el presidente de la Asamblea ocupe ningún puesto de presidente interino ni encargado, porque eso no existe en la Constitución. En cambio, la Constitución de abril se hizo para que retornara Juan Bosch, que era el presidente electo y legítimo de este país. Tercero, Guaidó apoya que existan sanciones económicas que ya están castigando al pueblo venezolano en este momento por cerca de $10.000 millones solo ahora.
¿Cuándo Juan Bosch o algún líder constitucionalista del 65 le pidió al mundo sancionar al pueblo dominicano? Jamás. ¿Cómo uno le va a creer a una oposición política que pide que su pueblo pase hambre? Pero eso es inadmisible. Lo primero que tiene un demócrata y una demócrata tiene que tener es amor por su pueblo, y el que quiere que su pueblo pase hambre para que se desespere y para que apoye un derrocamiento no es un demócrata, es un golpista. Cuarto, los constitucionalistas no recibieron ni órdenes ni apoyo del exterior. Los constitucionalistas y las constitucionalistas, porque hubo mujeres, todo lo contrario, tuvieron que enfrentar una invasión extranjera y tuvieron que soportar la utilización de la OEA para validar esa invasión extranjera. En cambio, ¿quién ha proclamado a Juan Guaidó? Washington. Pero estaríamos hablando de Juan Guaidó si Washington y unos gobiernos que lo secundan no lo hubiesen declarado presidente encargado. Eso sería un acto de circo para nosotros, de Tres Patines, o de Cantinflas, o de Boquepiano, o de Tubérculo Gourmet. ¿Se acuerdan de la película Presidente? Ya voy. Sí, eso sería un show. Eso solo tiene validez porque unos gobiernos desde afuera quieren decidir la política, en este caso de Venezuela. Eso es todo lo contrario a lo que pasó aquí. Los constitucionalistas querían que nadie se metiera a resolver los problemas de este país. Y quinta diferencia muy importante. Mientras Juan Guaidó dice que no hay diálogo, que no se dialoga, que no aceptan otra cosa que el abandono del presidente legítimo, los revolucionarios y las revolucionarias de este país se sentaron a dialogar en Puerto Rico y se sentaron aquí en una mesa y con la indignación de estar dialogando con quien estaba invadiendo su país, y fueron capaces de ceder prácticamente en todo, solamente con el único objetivo de que los invasores abandonaran el país. Cedieron en todas las posiciones, solamente para preservar la vida de la mayor parte de los combatientes y que el invasor abandonara el país. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que es lo mismo lo que está pasando en Venezuela que lo que está pasando, que lo que pasó aquí? Voy a decir una última cosa que me parece muy importante. Y especialmente aquí, en la Universidad de Sagrario Díaz, en la Universidad de Narciso González, en la Universidad de Orlando Martínez, en la Universidad de Guido Gil, en la Universidad de Amin Abel. Es penoso que haya dominicanos y dominicanas, comunicadores, políticos, que llamen a lo que hay en Venezuela una tiranía, cuando aquí todos estos muertos, solo estoy hablando de los asesinados por la dictadura de Joaquín Balaguer, para no mencionar a todos los asesinados y a las asesinadas de la tiranía de Trujillo. Todavía aquí estamos buscando a Narciso González, que murió en 1995, y sus cómplices se pasean por la televisión, por los partidos, por los tribunales y por la vida pública en la impunidad total. Es inaceptable que en este país, que ha visto a tantos hombres y mujeres perder la vida, desaparecido Narciso González todavía, decir que en un país donde un diputado se puede proclamar en un parque y estarse paseando por todos los lugares, decir que eso es una tiranía, es inaceptable. No es un error sobre Venezuela, es una falta de respeto a la memoria de este pueblo, porque este pueblo se ha vivido tiranías, y este pueblo sí sabe que en las tiranías quien las enfrenta lo paga con su sangre. Y por respeto a este país, por respeto a la historia de este país, nosotros debemos ser coherentes con lo que está pasando en Venezuela,
República Dominicana no puede apoyar una invasión extranjera o una designación desde afuera de un gobierno. República Dominicana está obligada por la historia, porque aquí nos impusieron esa dictadura en 1966. Nos impusieron fraudes electorales. Y aquí no hubo OEA que defendiera la victoria de Juan Bosch en 1990. Aquí no hubo ninguna OEA que defendiera a los hombres y mujeres asesinados por la dictadura de Balaguer. Aquí no hubo ninguna OEA que protestara por el fraude contra José Francisco Peña Gómez en el 94. Aquí no hay ninguna OEA que esté buscando dónde está Narciso González. Nosotros estamos obligados a apoyar la paz y el diálogo en Venezuela. Y estamos obligados a impedir que haya una invasión y una guerra civil. Y además, que quede claro, nosotros estamos muy claros en algo. Cuando estamos defendiendo la autodeterminación, no es porque creamos en la autodeterminación de Donald Trump y sus similares en nuestros países, en la autodeterminación de la ultraderecha. Nosotros, por ejemplo, en materia de derechos humanos, nosotros creemos, en materia de derechos humanos y en todas las materias, creemos que hay legislación internacional, que es otra cosa. Nosotros defendemos el derecho internacional, no que cada país pueda hacer lo que se le dé su gana y un gobierno pueda hacer lo que le dé su gana con cualquier parte de su población o con su población completa. Lo que estamos defendiendo es el derecho internacional, y el derecho internacional lo que dice es que en materia de orden político y de elección de los gobiernos, esos son asuntos internos de cada país, y eso es lo que tenemos que defender. Y eso es lo que tenemos que defender. Finalmente, sepan algo. Aquí hay una construcción desde los medios. Los medios no son inocentes. Los estudiantes de Derecho, de Economía, de Política, de Periodismo, de Comunicación, los medios de comunicación tienen propietarios. Ya termino ya. Los medios de comunicación responden a intereses. Como decía la profesora, la economía responde a intereses. Los medios de comunicación responden a intereses. Yo no puedo leer inocentemente un medio de comunicación. Y en esta época, ¿por dónde se informan ustedes? ¿Por dónde se informan? Por las redes sociales. ¿Comprenden lo que es el Big Data? ¿Comprenden lo que son los algoritmos? En este momento a los celulares nos está llegando la información prediseñada. Y con los algoritmos nos está llegando una información segmentada para decirnos a cada uno lo que queremos oír. Y esa no es la verdad. Y en este momento, en las ciencias políticas, en el derecho, en la economía, la búsqueda de la verdad es un esfuerzo necesario y cada vez más un empeño más urgente, porque creemos que al llegar a nuestro celular estamos más cercanos a la información, y resulta ser que estamos solo consumiendo una información mercantilizada que se vende en la bolsa de valores por miles de millones de dólares. La búsqueda de la verdad, los medios de comunicación y las redes sociales no son inocentes. La responsabilidad en la búsqueda de la verdad es de nosotros y es de nosotras. Muchísimas gracias. Bueno, realmente me quedo corta. Fíjense, voy en un minuto a resumir las 3 líneas temáticas para que nos concentremos las preguntas en eso, para no perder tiempo. La maestra Ahmed nos habló de la globalización, como en términos históricos, contexto histórico desde la Primera Guerra Mundial, el tema de los recursos renovables, no renovables, de la triangulación, o sea, de cómo las economías de América Latina tradicionales, bananeras, las plantaciones, en Venezuela se dio un fenómeno diferente, donde Venezuela era dueño de sus recursos naturales. Ella se quedó, no pudo, pero ella le quedaba tiempo. Excelente participación. Y claro, el tema del impacto
del imperialismo en materia económica. El compañero Ignacio Matos trabajó un tema excelente sobre lo que era el impacto de la guerra cultural y psicológica a través de los medios de circulación, sobre todo lo que son las redes sociales, y cómo cualquier noticia impacta negativamente y cómo el imperio maneja eso, y también la deshumanización de las redes, que es un tema excelente. Bueno, por último, y también él contextualizó y comparó el tema del derrocamiento del gobierno de Bosch, la guerra civil de 65, comparó con lo de Venezuela. El compañero Matías nos habló de algo sumamente importante, que Venezuela, al igual que muchos países de América Latina, está enfrentado a un proyecto histórico de la hegemonía imperialista. Entonces, es un contexto que afecta cotidianamente a los venezolanos y mundialmente la economía. Entonces, hay una violación de la Constitución con lo de Guaidó. Como la comunidad internacional demócrata, un concepto rebuscado realmente por mí, tiene una visión objetiva en comparación con lo que manejan los medios de comunicación, de cómo hay un matrimonio entre oligarquía e imperialismo,